Hola, ¿cómo están? Estaba meditando esta palabra aquí en el libro de los Salmos, capítulo 2. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto con la gran necesidad de que nuestra fe se aumente en cuanto nos comparamos a la grandeza de nuestro Dios? Amén. Porque nosotros vivimos pensando en lo que podemos hacer. Varias veces deberíamos pensar cuánto es lo que nuestro Dios puede hacer y ha hecho por nosotros. Fíjate lo que dice el Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué? Segundo, o verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido y dirán: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los enemigos de Dios siempre tratan de intimidar, pero qué absurdo que quieran intimidar a Dios. Amén. Lo contrario con nosotros. Primeramente, cuando nosotros hablamos de oscuridad, hablamos de temor. El temor se compara a la oscuridad porque cuando viene la oscuridad, muchas veces, digamos, no hablando de la luz artificial que usamos, pero cuando la oscuridad viene y salimos a un lugar oscuro, nuestro temor es topar con algo que no esperamos, aunque realmente nosotros sabemos que tenemos enemigos y que hay enemigos en contra de nosotros como enemigos en contra de Dios. Y a final de cuentas los enemigos de Dios son enemigos nuestros, como nuestros enemigos son enemigos de Dios porque somos sus hijos. Mas sin embargo, si nosotros pensamos, cuando vienen las amenazas de nuestros enemigos, la aflicción, la tristeza, el dolor, la preocupación por las finanzas, la enfermedad, los diagnósticos que nos dan acerca de nuestra salud, de nuestra forma de vida, muchas veces el temor nos opaca a tal forma que no nos deja mirar la respuesta tan grande que hemos o que encontramos en nuestro Señor. Pero lo que me llama mucho la atención es mirar cómo nuestro Dios contesta ante estas amenazas. Unas amenazas absurdas, pero más sin embargo, hay una actitud muy poderosa en nuestro Dios. Amén. Porque estos versículos que sigue, o el versículo 4 que sigue, constituye para nosotros y constituye en verdad una cura o una medicina para el temor. Fíjate lo que dice el verso 4. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El que mora en los cielos, perdón porque se fue la hoja. El que mora en los cielos se reirá de ellos. El Señor se burlará de ellos. O sea, ¿cómo actúa el Señor delante de las amenazas de todos los reyes y todas las naciones de la tierra? Se ríe y se burla de ellos. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Él nos creó y a cada nación por su gracia y misericordia es que se vive. Pero nosotros podemos darnos cuenta que a través de la palabra encontramos esta actitud de nuestro Dios Todopoderoso que no se deja intimidar y nunca será intimidado. Fíjate lo que nos dice el libro de los Salmos, ahí mismo también en el Salmo 37. No, sí, Salmo 37, verso 13. Hablando del maligno, hablando del malo, dice: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. ¿Cuál día? El día de destrucción. El verso 12, para que lo entendamos un poco mejor, dice: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque viene su día. La actitud de nuestro Dios tan maravilloso. Cuando las maquinaciones del pensamiento de maldad, aún en contra de nosotros, su pueblo, quieren atemorizarnos. Nosotros quizá muchas veces atemorizamos, pero Dios no. Dios se ríe de ellos. Dios se burla de sus torpezas porque no saben, realmente no han logrado entender con quién se están metiendo. Fíjate lo que dice aquí el Salmo 59, verso 8, hablando de la misma maldad del enemigo. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos, te burlarás de todas las naciones. Amén. ¿Por qué se amontinan las naciones y los pueblos piensan vanidad, diciendo: vayamos, juntémonos? ¿Sabes que llegará un día en que verdaderamente todas las naciones se levantarán? En el día de la guerra que se llama, conocida como Armagedón contra Dios, pero dice que Dios se burlará de ellos, porque con su poder los desmenuzará. Amén. Así es que nosotros, cuando leemos las Escrituras, podemos darnos cuenta que Él se ríe de estos esfuerzos como un padre se ríe de cuando su hijo pequeño trata de abrirle el puño para sacarle lo que tiene dentro. Dios tiene todo en control en su mano.
Todas nuestras situaciones, todo lo que en nuestra vida sucede, Dios lo tiene en su mano y nadie lo arrebatará. Y la palabra nos dice, el apóstol Pablo, nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Dios Todopoderoso. De esa misma Dios los mira. Y si nosotros quisiéramos aprender más de esto, podríamos ver lo que sucedió de esta palabra que estamos hablando, que nos habla el capítulo 2 del libro de los Salmos, cómo esta palabra se cumplió. Se cumplió en el libro de los Hechos y aún veremos cosas más grandes, porque esto es una parte de las cosas maravillosas. Mire, si leemos ahí el capítulo 4 del libro de los Hechos, del verso 25 en adelante, fíjate lo que dice. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente, hablando el apóstol Pedro, se unieron estas ciudades contra tu santo ungido Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y con el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Amén. Para ellos dice, destruimos al que se decía el Hijo de Dios, al que se decía el Rey de Israel, pero Dios ya lo había dicho que así iba a ser. Por eso cuando vemos que Dios se ríe, es porque Dios siempre tiene todo en control y jamás Él va a ser sorprendido. ¿Por qué tú y yo somos sorprendidos tantas veces en el temor y en lugar de confiar en nuestro Señor, nos amedrentamos? ¿Sabes? Dios tiene el control cuando nosotros le damos en sus manos nuestra vida. No sé, esta noche, ¿cuáles son los temores que te afligen? Porque si miramos las noticias y miramos las circunstancias mundiales, vemos la amenaza que hay en contra de la humanidad, en contra de nuestras finanzas, en contra de nuestros derechos, en contra de leyes muy en contra de nuestros principios y valores. Mas nosotros como hijos de Dios tenemos que mirar la actitud de nuestro Señor y ser como Él. Venga lo que venga, estemos confiados que nuestro Señor y Salvador, como dice el salmista, reámonos de aquellas cosas que nada podrán contra nosotros, porque el que nos guarda y nos acompaña y nos guía y está por nosotros es Jehová el Todopoderoso. Así es que fuera el temor, en el nombre de Jesús, vamos a salir adelante. Que Dios te bendiga, descansa.